Ahí en sus Biblias, hermanos, seguramente han notado que el Salmo 119 ocupa una parte muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo sabemos es el capítulo más grande de la Biblia. Y la verdad es que en pocas ocasiones se le ha dado el valor y la importancia a los salmos. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias. En algunas ocasiones simplemente son puestos a un lado porque pensamos que se tratan de oraciones, que se tratan a lo mejor de cantos, ¿verdad? Sección de la escritura que a lo mejor no tiene mucha instrucción, podrán decir algunos, pero a lo largo de nuestro estudio por el Salmo 119 nos hemos podido percatar que si hay algo importante a lo largo de este salmo es que el salmista conoce, es decir, el autor, conoce a Dios de una manera muy íntima, muy especial. Tanto así que exalta, proclama, anuncia, se deleita en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se deleita en la palabra de Dios, porque sabe que es la manera de poder conocer a Dios, porque sabe que esta proviene de Dios mismo. Y sin el afán de querer ponerles un examen en esta mañana, pero sí buscando repasar lo que hemos estado viendo ya con domingos anteriores, me gustaría que pudiéramos ver de manera muy práctica cómo en cada sección hemos podido ser enseñados a lo largo y sobre todo de una enseñanza que brota de un corazón sincero, de un corazón del salmista. Y miren, desde el versículo 97 al versículo 104 nos encontramos con esta sección que ahí en sus Biblias está titulada como Mem, que es este vocablo hebreo. Como ustedes saben, es la manera en que está acomodado, que está ordenado el Salmo 119. Pero a partir del versículo 97 al 104 nos encontramos con algo muy importante. El tema o el título de esta sección o aquello que amarra, que conecta esta sección como un todo es el poder apreciar que la palabra de Dios provee sabiduría. Vean ahí conmigo el versículo 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Versículo 99. Tengo más discernimiento que quién, que todos mis maestros. Tú me has enseñado. Son dulces a mi paladar tus palabras. Y la palabra de Dios provee sabiduría. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa esto para tu vida y para mi vida? Que debemos andar sabiamente. La palabra de Dios provee sabiduría y nosotros somos llamados a andar en esta sabiduría y el reflejo lo vemos ahí en las declaraciones del salmista. Vean conmigo ahí a partir del versículo 105 hasta el versículo 112. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y luz para mi camino. La palabra de Dios es luz y tú y yo somos llamados a caminar en la luz, a caminar en esa luz que su palabra muestra, marca la pauta en nuestro caminar. Vemos ahí a partir del versículo 113 al 120, Samek. ¿Qué es lo que vemos ahí? Versículo 114, tú eres mi escondedero y mi escudo. Sosténme, versículo 116. Versículo 117, sosténme. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos sostiene. Nuestro escondedero, nuestro escudo. Lo vemos en esta sección. Y por lo tanto, si la palabra de Dios es la que sostiene nuestra vida, tú y yo somos llamados ¿a qué? A descansar en ella, a ser sostenidos por ella. Es lo que el salmista busca. Recuerden ustedes, hermanos, que el salmista no está de vacaciones en la playa al estar escribiendo este salmo. Y si lo está, pues la verdad es que los enemigos fueron y lo persiguieron a la playa, pero no. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos a la luz del contexto que está siendo perseguido, que está siendo está recibiendo un trato hostil de sus enemigos. Hermanos, si la palabra de Dios provee sabiduría, como vimos ahí en la sección Mem, somos llamados a andar sabiamente. Si la palabra de Dios es luz, ahí lo vimos en Nun, debemos de caminar en luz. La siguiente sección es Samek. Si la palabra de Dios nos sostiene, debemos aprender a descansar en ella. Sí, eso ya debe traer varias enseñanzas a nuestras vidas. Una, fuera de la palabra de Dios no puedes vivir sabiamente. Fuera de la palabra de Dios no puedes vivir en la luz. Y fuera de la palabra de Dios nunca hallarás descanso para tu alma. Ve ahí en Agin 121 al 128.
La palabra de Dios es invaluable. ¿Cómo termina esa sección? Ahí en el versículo 127. Más que el oro fino, yo amo tus mandamientos. Es un tesoro invaluable. Y como es un tesoro invaluable, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos un tesoro? ¿Lo ignoramos? ¿Qué es lo que hacemos cuando buscamos o que encontramos un tesoro? Lo guardamos, lo atesoramos, lo buscamos, lo deseamos, lo anhelamos. Como esos señores, ¿verdad? Que están con sus maquinitas ahí en las playas y están buscando a ver y encuentran puras monedas y cosas así. Bueno, están procurándola, hermano, porque la palabra de Dios es invaluable. Es necesario que aprendamos a desearla. Andar sabiamente, caminar en esa luz, descansar en ella, desearla. La palabra de Dios también es deseable. Ve ahí la siguiente sección a partir del 129 al 136. Lo vimos hace un par de semanas, nuestro hermano Daniel estuvo compartiendo, versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. No es el extracto de una canción romántica de Luis Miguel, ¿verdad? No está suspirando por un amor perdido, no está suspirando por lo que no fue, está suspirando por la palabra de Dios, porque es deseable. ¿Y esto qué significa? Que de igual manera la persigues como un tesoro y la deseas como ese manjar que es para tu alma. Y en esta ocasión estaremos estudiando a partir del versículo 137 al 144 y vamos a apreciar que la palabra de Dios es justa y por eso es que tú y yo, si somos hijos de Dios, somos llamados a andar en justicia. Un autor, James Montgomery Boyce, comentarista bíblico, menciona que una perspectiva bíblica ve todas las cosas a la luz del carácter de Dios y de su revelación. Una perspectiva bíblica de las cosas, anuncia Montgomery Boyce, te permite que tú puedas ver todo a la luz del carácter de Dios y su carácter está revelado en su palabra. ¿Quieres tener una perspectiva bíblica? Aquí está. Eres llamado a andar sabiamente, a andar en la luz, a desear su palabra, a descansar en ella, a anhelarla y a andar en justicia, como estudiaremos en esta mañana. Pues es que hoy, en esta sección del 137 al 144, vamos a ver 3 cualidades de la palabra que exaltan la justicia de Dios. 3 cualidades de la palabra que exaltan la justicia de Dios. Primeramente vamos a ver que es recta, del versículo 137 al 138. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es pura, versículo 139 al 141. Y finalmente la palabra de Dios es eterna, versículo 142 al 144. Voy a dar lectura a la palabra. Justo eres tú, Yahweh, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Primeramente, lo que apreciamos es que hay una cláusula, hay una introducción, para así decirlo, a la sección, hay un inicio en esta sección, y esta es algo que no podemos negar, no podemos voltear nuestra vista, no podemos ignorar. ¿Cómo comienza esta sección del Salmo 119? Justo eres tú, Yahweh. Justo eres tú. ¿Cómo identificamos el carácter de Dios? Él es justo. Por eso es que hablamos que cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que la rectitud de la palabra, el hecho de que es recta, refleja y exalta la justicia de Dios. Ese era nuestro primer punto. Hermanos, desde Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la exaltación del pueblo, es decir, Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. La verdad es que lo podemos leer muy rápido, muy fácil, lo podemos pasar por alto, podemos rápidamente memorizarlo. Es una palabra muy sencilla, muy rápida de memorizar, o una sección muy fácil, ¿no? Justo eres tú, Señor.
Pero tiene implicaciones muy importantes para tu vida. Porque desde pequeño, si hay una frase que empieza a describir el corazón del hombre, si hay una queja desde pequeños, es el poder decir, eso es injusto. Y a lo mejor desde grandes, si ya no nos damos cuenta cuántas veces lo repetimos, pero conforme vamos criando niños, nos vamos dando cuenta que es que eso no es justo, es que eso no es justo, es que eso no es justo. Sabes, desde pequeños tenemos una noción, tenemos una idea de aquello que nosotros pensamos que es justo. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que nosotros sabemos lo que debe ser, cómo deben ser las cosas. Y si no se hacen conforme nosotros queremos, rápidamente nosotros recurrimos al término que es injusto. Estamos muy acostumbrados a eso, en muchas áreas de la vida. Aún el término de recreación, aún el término pues, por supuesto, de la política, de la corrupción, el hecho de ver personas enriqueciéndose de manera ilícita, el hecho de estar viendo injusticias en todas partes. ¿Por qué? Bueno, es parte del mundo caído, es parte de la realidad del pecado. Hay injusticia en la tierra. Y nosotros lo percibimos, pero muchas veces también nosotros mismos nos estamos con esta idea de que apropiamos el término para poder acomodarlo a lo que nosotros queremos. Y no se hacen las cosas como nosotros queremos o esperamos y resulta que eso es injusto. El salmista entiende algo, hermanos, y es que la palabra de Dios es justa. ¿Y qué crees que esto sucede? Bueno, el estándar de justicia está en la palabra, no en tu perspectiva ni en mi perspectiva. Y eso a la postre va a traer que pues tu terminología o bueno, tu definición de justicia se va a derrumbar. Y la verdad no nos gusta eso, no nos gusta cuando hacemos castillos y viene alguien y lo tumba, ¿verdad? No nos gusta estar en la playa y estar construyendo nuestros castillitos de arena desde pequeños, ¿verdad? O estar construyendo con nuestros legos o con la plastilina y que venga alguien más y nos lo derrumbe. Siempre nos ha molestado. De la misma manera, nuestro corazón nos molesta conforme nosotros vamos creando esta imagen de justicia, de aquello que debe ser, cómo deben ser las cosas, porque te lo enseñaron de esa manera o porque tú mismo has aprendido eso a través de muchos años de estudio, de experiencia o lo que sea. Hermano, el salmista entiende que si hay alguien justo es el Señor, es Yahweh, es Dios. Eso quiere decir que ni tú ni yo realmente tenemos un entendimiento correcto de justicia, a menos de que éste esté sometido ante Él. Lo que esto significa para tu vida y para mi vida es que sus planes son justos y su voluntad permanece y su soberanía misma muestra su justicia. Lo que estás viviendo tú, lo que estoy viviendo yo, es lo que el Señor, el justo Dios del universo, permite que suceda. Y el hecho de que tú te quieras poner a hacer un berrinche, como los niños, o que yo empiece a patalear o empiece a quejarme o empiece a molestarme, lo único que hace lucir es precisamente esa falta de contentamiento. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y ésta confronta nuestro sentido de justicia, nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos. No queremos abrirla más. ¿Por qué? Porque preferimos seguir viviendo nuestra vida de ilusión donde nosotros somos quien tenemos la razón y somos dueños de nuestro destino y nosotros podemos y somos llamados a cambiar al mundo. Esa no es la perspectiva bíblica, lo vamos a ver a continuación. Justo eres tú, Señor, justo eres tú, Yahweh, y rectos tus juicios. Rectos tus juicios. Él es justo, Él es recto. Y todo lo que sucede, hermanos, viene acorde a su justicia, porque Él, quien gobierna todas las cosas, permite que suceda. Y todo tiene un fin. Por supuesto que sabemos que su justicia prevalecerá por encima del pecado que sucede hoy. Con esto no quiero decir que el Señor se complace con la injusticia del hombre o de los gobernantes. No, el Señor no se complace del pecado. Él no es el autor del pecado. Pero la justicia prevalecerá. Y si tú eres su hijo, el Señor, de acuerdo a su justicia, está actuando y está permitiendo aquello que estamos viviendo con un propósito. Nuevamente, que Él sea exaltado, pero que tu corazón sea moldeado, sea formado a la imagen de Cristo. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9.
Me gustaría que pudiéramos apreciar varios puntos importantes aquí, porque ustedes saben, Nehemías, la reconstrucción del muro, lo que se está buscando hacer nuevamente es permitir en los planes soberanos de Dios que una vez pasado ese tiempo difícil, ese tiempo de angustia para el pueblo, puedan congregarse nuevamente, puedan llegar a tener y restaurar todo aquello que ha sido destruido. Pero quiero que puedan leer junto a mí algunos versículos importantes acerca de la confesión, de la oración del pueblo en este momento. Vean ahí cómo se levantan levitas. Bueno, leen el libro de la ley del Señor que estuvimos estudiando la semana pasada en la escuela dominical, ¿no? La atención y el énfasis a poder leer y a atender el consejo de Dios. Pero vemos ahí también los levitas que se levantan y vean cómo comienza esta oración. Solo tú eres el Señor. Versículo 6. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Y el ejército de los cielos se postra ante ti. Versículo 6. Tú eres el Señor sobre todo. En primer lugar, el reconocimiento. A pesar de que este pueblo viene de una aflicción severa, viene de un periodo muy difícil, lo primero que hacen es reconocer que Él es el creador de todo. No solo eso, versículo 7, que Él escogió a Abraham. O sea, a ti te plació escoger a Abraham. A ti te plació el poder sacarlo de Ur de los Caldeos. Versículo 9, tú, siendo justo y creador de todo, viste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Tú, versículo 11, dividiste el mar delante de ellos. Tú, versículo 12, con columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche. Tú, versículo 13, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas. Tú les hiciste conocer tu santo día de reposo. Tú, versículo 15, les proveíste pan del cielo para su hambre y les sacaste agua de la peña para su sed. Este es el reconocimiento de un pueblo que entiende su responsabilidad y antes de cualquier excusa reconoce quién es Dios, el Dios que le da y les ha dado todo. Y reconoce también con responsabilidad el versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, se rehusaron a escuchar, no se acordaron de las maravillas. Pero tú eres un Dios de perdón, dice el versículo 17, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y no los abandonaste. Y no los abandonaste. Versículo 26. Fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas y cometieron grandes blasfemias. Los entregaste en mano de sus enemigos, pero en tiempo de angustia clamaron a ti y tú los escuchaste. Y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Versículo 30. Los soportaste por muchos años, los amonestaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Versículo 31, pero en tu gran compasión no los exterminaste. Versículo 32, tú eres un Dios grande, poderoso, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Él es fiel, hermanos. Y ve conmigo el versículo 33. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. La manera en que va aterrizando esta oración es en poder apreciar algo. Él es justo, Él es fiel. Y el hombre es quien actúa en injusticia, en rebelión, en soberbia, en orgullo y por supuesto en infidelidad. Esa es la historia del hombre. Y es bueno, hermanos, que esto traiga luz a nuestro entendimiento, porque delante de Dios no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Él es justo. Sus juicios son rectos, no están torcidos. Versículo 138, nuevamente el Salmo 119. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Sé que la Reina Valera menciona recomendado. La verdad, la palabra
tiene una connotación mucho más fuerte, se queda corta para nuestro contexto. Una recomendación parece más una sugerencia. Pero en el original la palabra es ordenar. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Y aquí observamos precisamente lo que acabamos de leer hace un momento. Estas dos elementos importantes, lo que leíamos ahora en Nehemías capítulo 9. La fidelidad de Dios y la justicia. El énfasis se trata de que es una palabra recta, que no es torcida y es fiel. Es decir, es confiable, es estable, está aprobado y ha resultado ser firme. Porque Él es un Dios fiel, un Dios que obra de acuerdo a esto. Su palabra es recta y esta apunta a su justicia. Nuestro Dios es recto, su palabra lo exalta y lo recuerda. Y lo que sucede, lo vemos ahí. A pesar de todo ese dolor que pasó el pueblo, ahí en Nehemías capítulo 9 vemos y observamos cómo ellos asumen su responsabilidad y dicen, tú has actuado con justicia, nosotros con soberbia, tú has actuado de acuerdo a tu fidelidad. Hermanos, ¿cuántos realmente podemos orar así? Que pasemos momentos difíciles y en lugar de clamar al cielo diciendo, Señor, esto es injusto, ¿por qué me está pasando? Que podamos asumir nuestra responsabilidad y decir, Señor, tú lo estás permitiendo porque tú eres justo y yo he sido rebelde. Si realmente somos hijos de Dios, cualquier oración, cualquier palabra que buscamos traer delante de Dios debe de comenzar con el entendimiento de que Él es justo, de que sus caminos son rectos, de que su palabra es pura, hermanos. Versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Se trata de un dolor por la conducta, un dolor por el caminar de sus adversarios. Es una referencia que el salmista está haciendo a algo que casi lo destruye, que casi lo consume. Pero hay una razón. Hay una razón por ese celo. Y no es porque su vecino está prosperando. No es porque anhela y desea lo que otros tienen. Porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Hermanos, este tipo de conducta, este sentimiento de ser consumido por dentro, tiene una razón. Y es que estos que lo están tratando de manera hostil, sus enemigos, se han olvidado de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos tener un sentimiento así? Al ver el actuar del impío, de tu vecino, de tu familiar, que realmente por dentro seamos consumidos. Ese dolor y esa tristeza por ver cómo el mundo va de mal en peor. La semana antepasada, versículo 136, ahí del Salmo 119, estudiábamos, ríos de lágrima vierten mis ojos, ríos de agua, literalmente, vierten mis ojos. ¿Por qué? Porque ellos no guardan tu ley. Hermanos, el salmista no está llorando porque vio una novela y le dio sentimiento. El salmista no está llorando porque vio una palomita chocar con el árbol y caerse. El salmista no está llorando por cosas pasajeras, por fantasías e ilusiones. El salmista está llorando. El salmista se está doliendo y está siendo consumido por dentro porque el impío no está guardando la ley de su Señor. ¿Quieres ver una de las tantas razones para lamentarse, para llorar, para ser consumido por dentro? Pues esto es lo que debe ser nuestro corazón como creyentes. Y es algo que debe estar ahí para examinarnos y para confrontar nuestro egoísta corazón. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama, versículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Refinada en el hebreo. Es refinada tu palabra. La idea es que no tiene imperfecciones. Es sobresaliente, es exquisita, selecta, fina, elegante. Lo más refinado, lo más preciado. Y tu siervo la ama. Primeramente, el salmista se identifica como siervo.
Y esto nuevamente ya tiene implicaciones. Él es justo. Sus caminos son justos. Su palabra es pura. Y yo soy su siervo. Y yo amo su palabra. Y yo como siervo me duele cuando no obedecen la palabra de mi Señor. ¿Te das cuenta? Todo tiene un sentido. Pero como hijos de Dios, en muchas ocasiones somos llevados a querer negar la realidad de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque somos afectados por la manera en que este mundo se mueve, que te llama a ti, que te empodera, que te busca ser el próximo agente de cambio para bien de toda la sociedad y del mundo. Y no es que esto en sí sea malo, el problema es que vivimos en un mundo caído. Y como pecadores, aún el hecho de querer hacer el bien tiene muy dentro fines egoístas. Y la única manera de que esto pueda cambiar y que podamos encontrar paz delante de Dios y por supuesto con nuestra conciencia es poder identificarnos como siervos, identificarnos como hijos de Dios, como aquellos que procuramos agradarle a Él, de manera que mostremos un afecto por su palabra. Y ve cómo está de alguna manera demostrado, está ilustrado como ambos espectros de los sentimientos, ¿verdad? Por un lado están las lágrimas y por otro lado está el amor. Por un lado está el celo, ¿verdad? Y por este otro lado está ese afecto por la palabra. Hermano, los sentidos del siervo, las emociones del siervo giran de acuerdo al carácter de Dios. Y esto es para hombres y mujeres. Normalmente tendemos a decir, no, las hermanas, las mujeres son muy emocionales. Y bueno, el hombre también, pero manifiesta sus emociones también de diferentes maneras. En ocasiones, pues, las guarda, las reserva. En ocasiones las anuncia, ¿verdad? Al estar hablando. Pero finalmente no podemos dejarnos llevar, no podemos permitir que éstas sean las que vayan rigiendo nuestra conducta. Al contrario, como vemos aquí, el salmista se sitúa como siervo de Dios, como aquel que reconoce que Él es justo y por lo tanto, aún mi dolor, aún mi celo, aún mi angustia y mi amor deben ser vistas a la luz de su palabra y de su carácter. Amo lo que Él ama, odio, desecho aquello que Él desecha, aquello que a Él no le agrada. Y para traer aún más luz a la manera en que el salmista se encuentra o se describe, vean ahí conmigo el versículo 141. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Qué interesante, ¿verdad? No dice pequeño soy y despreciado, pero soy hijo de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Heredero de promesas. Amén. Y yo voy a recibir. Y yo voy. Pequeño soy y despreciado, por supuesto, a los ojos de los hombres, a los ojos de sus enemigos. El contexto es claro. El salmista se identifica como siervo. 1 Corintios capítulo 1, sabemos que lo vil, lo menospreciado escogió Dios. No somos los más brillantes a la luz de los hombres, de la sociedad. Pequeño y despreciado por estos enemigos que se mofan, que se burlan de la ley de Dios. Hermanos, la ley de Dios nunca ha sido la opinión más popular a los ojos de la sociedad, a los ojos de la ciencia. La creación literal de Génesis capítulo 1 y aún del capítulo 1 al capítulo 11 son fantasías, porque la tierra tiene miles de millones de años, dice. A la luz de la ciencia, la resurrección, por supuesto que tampoco tiene sentido. A la luz de la ciencia, la suficiencia de la Escritura para tratar esos problemas del corazón del hombre no tiene sentido. Para eso hay toda una industria de pastillas y medicamentos. Si somos sinceros,
y avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nunca vamos a tener la opinión más popular a los ojos de la sociedad. Que siempre seremos despreciados, que siempre seremos los ignorantes, que siempre seremos los necios. ¿Cómo nos atrevemos a poner un libro por encima de los avances científicos? Y no es, hermanos, que la palabra de Dios sea un llamado a la ignorancia, sea un libro para ignorantes. Porque por supuesto sabemos y escuchamos también que de la misma manera encontramos fieles hombres de ciencia, creyentes, que saben y entienden que no pretenden armonizar la opinión popular de la ciencia con lo que la palabra de Dios enseña, pero que por supuesto la palabra de Dios en todo lo que habla y explica es suficiente y es verdad. A los ojos de los hombres y a los ojos de la sociedad, esto es lo que somos, esto es lo que seremos. Así que no se nos olvide. Pero el salmista se identifica así, sabe y entiende que habrá dolor, que habrá aflicción, que habrá burlas, que habrá comentarios. Salmo 28, versículo 22, versículo 6, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Pero lejos de estar exclamando, él muestra un compromiso y lo puedes ver ahí en la segunda parte del versículo 141. Mas no me olvido de tus preceptos. A los ojos de los hombres, a los ojos de la sociedad, soy un ignorante, soy un gusano, soy un despreciado, soy pequeño, soy diminuto, no tengo absolutamente nada de qué jactarme, soy de lo peor. Pero yo no me olvido de tus preceptos. Versículo 16 del Salmo 119. No me olvido de tu palabra. Versículo 61 del mismo Salmo 119. No me he olvidado de tu ley. Versículo 83. No me olvido de tus estatutos. Versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos. Versículo 109. No me olvido de tu ley. Versículo 141. No me olvido de tus preceptos. Versículo 153. No me olvido de tu ley. Y versículo 176, porque no me olvido de tus mandamientos. Hermanos, vemos al menos 8 referencias a una decisión de no olvidar los mandamientos de Dios. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces no me olvido, no me olvido, no me olvido, no me olvido? Porque nos olvidamos. Porque tú y yo corremos el riesgo como humanos de olvidarnos. Porque cuando nos levantamos en la mañana, porque el vecino está haciendo mucho ruido y no nos deja descansar, actuamos de una manera que en ocasiones parece ser que nos estamos olvidando de la ley de Dios. Porque cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos siendo llevados por nuestro propio corazón cerca de la tentación, o estamos buscando hacer cosas que no agradan a Dios, estamos realmente olvidándonos de la ley. Porque somos muy rápidos para poder precisamente perder esta disciplina. ¿De qué? De olvidarnos de la ley. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 8, ¿cuáles son las indicaciones de Dios para el pueblo, de Yahweh para el pueblo? No te olvides. Una y otra vez. ¿Cuál es el recordatorio para el pueblo? Guárdense para que no se olviden del pacto que Yahweh vuestro Dios hizo con ustedes, y no hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahweh tu Dios te haya prohibido. Versículo 31 de Deuteronomio capítulo 4. Porque Él es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto. Él no olvida. Lo vimos desde hace un momento, ya en Nehemías, en Salmo 119, Él es fiel. Y Él no se olvida, el problema somos nosotros, como lo vimos también en Nehemías. Cuídate de no olvidar, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidar a Yahweh tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cómo es que nos olvidamos de Él? Cuando dejamos de guardar sus mandamientos. Cuando ponemos nosotros nuestra
nuestras ideas, nuestros principios por encima de sus mandamientos. Él es justo, Él es fiel, Él no se olvida. El problema somos nosotros. Y el salmista aquí de manera muy clara, una y otra vez lo repite a lo largo de este salmo diciendo, yo no me olvido de tu ley. Dios quiera que esto pueda resonar en nuestros corazones, de manera que cada mañana, en lugar de estar recordando o viendo frases motivacionales, podamos ponerle más disciplina a nuestra vida. Y que nuestra oración pueda ser, Señor, yo no quiero olvidarme de tu ley. Ayúdame. Sin importar la adversidad, sin importar las críticas, los comentarios, el salmista sabe que él tiene un compromiso con su Señor y él no va a claudicar. Podrán decir que soy lo peor, pero yo no me olvidaré de tus palabras. Finalmente, la palabra de Dios es eterna. Vean conmigo ahí a partir del versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. ¿Qué quiere decir esto? Tu justicia no tiene fin, no deja de ser, no termina. Otra vez, hermanos, apuntando al primer versículo de esta sección. Él es justo y su justicia no tiene fin, no deja de ser. Nosotros nunca vamos a encontrar el fin a la justicia de Dios. Nosotros somos los que mostramos injusticia y somos infieles. Pero Él y su justicia permanecen para siempre. Es una justicia eterna, es enfático, su justicia es justicia eterna. Sus actos honestos, rectos, perfectos, siempre son así, nunca cambian. Y nosotros debemos aprender y someternos a esto. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? No quejarnos, sino como el salmista. Yo no me quiero olvidar de tu ley. No quiero levantar queja delante de ti, sino quiero que mi corazón pueda encontrar ese contentamiento y esa suficiencia en tu palabra y en tu verdad. Porque tu justicia es eterna, nunca cambia. Hermano, tú y yo nos equivocamos, tú y yo fallamos, pero Él es muy distinto a nosotros, su justicia es eterna. Él es justo. Y como veíamos desde un inicio, ya no hay más lugar para esa queja que aprendemos desde niños. No es injusto. Si somos sus hijos, somos llevados, conducidos por su justicia a través de su palabra. Y tu ley es verdad. Y tu ley, verdad. Vemos ahí la segunda parte del versículo 142. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, hoy en día se nos gusta adoctrinar con relativismo, con esta idea que viene disfrazada de esta bandera de tolerancia y amor al prójimo. Pero lo que tú y yo debemos de admitir es que la verdad ofende. Y la verdad divide lo que está correcto de lo que está mal. Y si la palabra de Dios afirma ser la verdad, significa que todo aquello que se opone a esta verdad es mentira, es falso, es necio. Y la palabra de Dios no se anda con juegos y en términos de este mundo no está buscando darle por su lado a una persona, ni buscando ser, como dicen, tolerante en ese sentido. No es así. Sino que la palabra de Dios va a demostrar aquello que está mal en tu corazón, aquello que está mal en mi corazón. Y en el momento que un pecador viene a la palabra de Dios, es confrontado con su pecado. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la palabra de Dios al ser viva y eficaz. Su ley es verdad, nos refleja su carácter. Y esto lo hace por amor. Porque el amor es aquel que te habla con la verdad. El jueves estábamos con los hermanos varones y hablamos de Oseas, severos castigos que venían de parte de Dios. Pero todo esto por su amor fiel, por su amor leal, que no deja de ser, que no deja de ser. En el momento podemos nosotros ver, es que esto no puede ser, pero a la luz de la eternidad y por supuesto del carácter de Dios, Él sigue mostrando su amor y a través de su ley confronta el corazón del pecador y nos permite poder ver las cosas como realmente son. Versículo 143, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Es la realidad del salmista. La palabra de Dios es eterna y porque la palabra de Dios es eterna y es verdad, aún en momentos de angustia, de dolor, de aflicción, hay una razón para poder estar gozosos y son los mandamientos de Dios. Delicia, ¿verdad? Son una delicia los mandamientos de Dios.
son mi deleite, versículo 24 del Salmo 119, versículo 77. Tu ley es mi deleite, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Vean ahí el Salmo 119, versículo 92. El momento de la angustia y el momento de la aflicción no es el momento para poder encerrarnos nosotros y empezar a repetirnos que un día vamos a resurgir como el ave fénix y vamos a demostrarles a todos nuestras alas y cómo es que pudimos curar nuestras heridas. No, el salmista dice, en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, yo me refugio en la palabra de Dios, porque este es mi deleite. No mis pensamientos egoístas, no dándole placer a mi corazón, no dándole vuelo, no queriendo escuchar aquello que es más cómodo a mis oídos. Pobrecito de mí, qué injusticia, mira lo que te pasó. No. Aún en los momentos de dificultad, de aflicción, tú vas a la palabra y ¿sabes qué? Ahí vas a encontrar lo que es, si eres hijo de Dios, el deleite para tu alma. Vas a ser nutrido, vas a ser llevado a un entendimiento mayor de la palabra. Hermano, por eso es que muchas veces cuando conversamos en lo privado y escuchamos acerca de los problemas que nos agobian, rápidamente empiezan a surgir las preguntas y empezamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo está tu tiempo de oración y cómo está tu tiempo de lectura? Hermanos, porque a cada uno de nosotros nos sucede. Es muy sencillo el poder ser envueltos con el dolor, con la angustia, la injusticia de la sociedad o lo que suceda a nuestro alrededor. Pero cuando venimos a la palabra es que ¡pum!, todo esto desaparece en un sentido porque vemos las cosas a la luz de la eternidad de manera que nuestro corazón puede estar confiado y puede encontrar deleite, puede encontrar gozo en medio de la aflicción. Y esto es una locura a los ojos del mundo, por supuesto. Pero es la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Su palabra, mediante la cual somos instruidos, somos guiados, somos llevados a un entendimiento correcto de la aflicción, del dolor, de la prueba, del sufrimiento, de la angustia. Finalmente el salmista concluye y dice, tus testimonios son justos para siempre. Nuevamente este sentido de eternidad. Justicia eterna son tus testimonios. No pasan de moda, hermanos. No tienen variación. No cambian. Estos son justos por siempre. Así como comenzamos la sección del Salmo, así estamos terminando. Su carácter es justo, su palabra es justa. Dame entendimiento para que yo viva. Yo soy el que necesita ser enseñado. ¿Quién es el que necesita entendimiento? ¿En qué condiciones está una persona que pide ser enseñado? Hace un par de semanas estudiamos el versículo 130. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. No necesitas un grado académico muy avanzado. La palabra de Dios da entendimiento a los sencillos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por lo que, hermanos, hay dos caminos. El leer esto y continuar andando en necedad, diciendo, no, no es así. Yo quiero seguir viviendo la vida a mi manera. O andar en sabiduría. A la luz de la palabra, lo que sabemos, lo estudiamos el jueves con los varones en Oseas, un pueblo sin entendimiento caerá. Un pueblo sin entendimiento perece. Un pueblo sin entendimiento es ciego, ignorante, y va camino a la misma perdición. ¿No lo quiere ver? ¿No lo quiere entender? Porque no está dispuesto a someter su corazón a la fuente de sabiduría. No está dispuesto a humillarse delante del único y sabio y justo Dios. La palabra de Dios es recta, es pura y es eterna, hermanos. Y estas tres cualidades exaltan la justicia de Dios. Cada que tengamos oportunidad, podamos regresar a la palabra para encontrar deleite, alimento, fortaleza, dirección en cualquier momento de nuestras vidas.